compartir solamente un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en San Mateo. Está en el capítulo 9, versículo 20, porque nos habla de una mujer enferma. Gloria al Señor. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Dice la palabra de Dios, había una mujer que estaba padeciendo, amén, estaba padeciendo 12 años de flujo de sangre. Seguramente estaba llevando esta mujer, esta enfermedad era un azote para ella. Iglesia de Dios, no sé qué azote estás llevando en este tiempo, pero quiero decirte que tú te acerques, que te tomes del manto de Jesús, porque dice la palabra de esta mujer, dice, se acercó al Señor y tocó ese manto. Dice la palabra de Dios en Marcos, solamente ella tocó el bordecito, el borde del manto. Seguramente no todo el manto, dice la palabra, sino el borde del manto. Y el borde del manto seguramente es donde nosotros conocemos ahí en un ejemplo, les pongo como una manta, como un ponchillo que está amarrado un bordecito. Mire, esta mujer alcanzó a tocar ese bordecito. Ese bordecito tocó esta mujer porque tantos años estaba siendo azotada por el flujo de sangre. Seguramente estaba, hermanos, desesperada porque se le había acabado todo de esta mujer. Y no esperemos que se nos acabe todo, sino nos acerquemos al Señor creyendo en su palabra, creyendo con esa fe, con esa certeza, a tocar en esta mañana el manto de Jesús. No sé dónde te encuentras, no sé si estás postrado en la cama, no sé si estás pasando enfermedad, no sé si estás desesperado, no sé si estás pasando cualquier
tiempo de dar pasos de fe en nuestras vidas. Aleluya. Quiero que vamos a la palabra del Señor, al libro de Josué capítulo 3. Mire que el libro de Josué nos muestra un panorama tremendo de dar paso de fe. El libro de Josué, no se olviden que cuando Moisés muere, es que continúa Josué la obra. En algún momento vamos a tener que irnos con el Señor, ¿no es cierto? Pero la obra no queda vacía. Alguien, gloria a Jesús, Dios levanta a otra persona para continuar la obra de Dios. Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y la palabra va conforme, aleluya, que los hombres, los profetas, los apóstoles, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, no permanecieron vivos hasta hoy, sino que un día ellos dejaron un legado, aleluya, de la palabra de Dios a sus hijos, dejaron un legado a los líderes, a los obreros, a los discípulos, dejaron un legado, y la palabra del Señor ha seguido y ha continuado y sigue continuando y seguirá continuando por los próximos años hasta que el Señor venga, aleluya, por su iglesia, ¿no es cierto? Entonces miramos el libro de Josué, una continuación del trabajo de un hombre, una continuación del trabajo de alguien que se atrevió a enfrentarse a Faraón, se atrevió a enfrentarse, tomó la determinación, porque Dios le llamó para que él pueda ser el libertador de Israel, tipo de Jesucristo, ¿no es cierto? Amén. Moisés es tipo de Jesucristo, aleluya. Entonces, el trabajo que hizo Moisés no se quedó ahí. Moisés se murió y se terminó todo. No, sino que Josué ha continuado. Dios le dijo: yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, estaré contigo también. Pero te pido dos cosas: que seas valiente y que seas un hombre esforzado. Aleluya. Dos cosas importantes le pide. Y de esa forma yo estaré contigo, le dice el Señor a Josué. Aleluya. Dios estaba con Moisés continuamente, tenía una relación tan íntima con Moisés el Señor, y Moisés también tenía una relación íntima con Dios. Eso es lo que Dios quiere con nosotros en este tiempo, una relación íntima, una relación de acercamiento, que nosotros cada día los podamos conocer más al Señor, podamos conocer más su carácter, podamos conocer más, aleluya, su pensamiento del Señor, y todo eso, el pensamiento, el corazón, el carácter del Señor está en la palabra de Dios, aleluya. La palabra de Dios, la Biblia, es el pensamiento de Dios, es el corazón de Dios, es el amor de Dios, es la palabra de Dios. Por eso que cada vez que nosotros vamos a la palabra, aleluya, Él nos está hablando a nosotros, ¿no es cierto? Cada vez que nos acercamos a la palabra y leemos la palabra de Dios, Él nos está direccionando, Él nos está enseñando, y a veces Él nos llama la atención, y a veces Él nos, aleluya, nos corrige, nos instruye. Gloria al Señor, es a través de su palabra. No hay otra cosa más. No es la palabra del pastor, no es la palabra del líder, no. Es la palabra de Dios la que va a instruir nuestras vidas, la que nos va a direccionar en nuestra vida, la que trae luz a nuestra vida, es la palabra de Dios. ¿Me entiende, no? Por esa razón es que nosotros miramos esta palabra, miramos a Josué y rápidamente vamos al Antiguo Testamento y nos damos cuenta de que la obra tiene que continuar. Aleluya. Moisés llegó hasta las orillas del río Jordán, y a partir de las orillas del río Jordán tenía que continuar alguien. Alguien tenía que salir, aleluya, y llevar al pueblo hacia la conquista. Gloria a Jesús. Porque el Señor le dijo al pueblo: yo te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Bendito es el Señor. Le está diciendo, el Señor le dijo a Moisés: yo voy a sacar a este pueblo por tu mano. Voy a sacar a este pueblo por tu mano, y luego los llevaré al desierto por un tiempo. En el desierto voy a probar qué hay en su corazón,
y después del desierto los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Hoy estamos pasando un desierto, ¿sí o no? Un desierto de estar encerrados en la casa. Un desierto de estar, aleluya, y algunos sin trabajo, y algunos sin saber qué hacer, y algunos están de esa forma, encerrados, aleluya. ¿Cuándo va a pasar todo este asunto? Pronto va a pasar. Pronto saldremos de ese desierto y tendremos que cruzar el río Jordán en el nombre de Jesús. Pero para cruzar el río Jordán necesitamos tener fe. Para cruzar el río Jordán necesitamos caminar en fe, vivir en fe. Necesitamos esta palabra. Gloria al Señor. Mira lo que dice el libro de Josué 3:1. Por favor, leemos la palabra del Señor juntos. Dice la palabra: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Antes de pasar el Jordán, dice que reposaron en ese lugar, en las orillas. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepas el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, le dice a la iglesia: santifíquense, porque Jehová nuestro Señor hará mañana maravillas entre nosotros. Aleluya. Mire lo que dice esa palabra. Primero dice: santifíquense, porque el Señor hará maravillas mañana. Gloria al Señor. Es una promesa. Es una promesa que le está soltando al pueblo de Israel. Es una promesa que este hombre, lo que recibió del Padre, aleluya, le está soltando a la iglesia. Pero primero necesitaban santificarse. Aleluya. Gloria a Jesús. Para que Dios haga maravilla mañana, necesitamos santificarnos. Aleluya. Sentarnos un momento y pensar y meditar sobre nuestra propia vida, ¿no es cierto? Y luego dice la palabra: y habló Josué a los sacerdotes, verso 6, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré también contigo. Aleluya. Otra promesa del Señor. La primera promesa es que mañana yo haré maravillas con ustedes. La segunda promesa es que dice la palabra: comenzaré a engrandecerte. Aleluya. Comenzaré a engrandecerte. Gloria al Señor mañana. Bendito el Señor. Ahora mire lo que dice, verso 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros, y que Él echará de delante de nosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel y uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto,
cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bendito es el Señor. Aleluya. Por eso le decía hace un momento, esta palabra nos da un panorama de lo que nosotros vivimos hoy en este tiempo. Nos da un panorama de lo que es nuestra vida sobre la tierra. Nos da un panorama de cómo nosotros tenemos que vivir. Por eso a este tema le llamé tiempo de dar pasos de fe. No nos podemos quedar simplemente con el decir de que no se va a poder, vamos a morir todo el mundo y todos vamos a perecer y todos vamos a ser contagiados de no sé qué. Aleluya, no vamos a vivir con esa mentalidad. Aleluya, con una mentalidad toda la vida de quejarnos por esto y por aquello y por qué esto y por qué aquello. No vamos a vivir de eso. Este pueblo podía decir en estas orillas, podían decir ellos, pero tantos años hemos estado en el desierto, ahora tenemos otra prueba más que pasar. Tanta prueba que hemos pasado en el desierto durante 40 años de pruebas, ahora tenemos esta prueba más que cruzar. Podían estar ellos así. Y Josué podía estar así, pero Señor, ¿cómo es posible? Mirá, tantos años hemos caminado en el frío, en el viento, en la lluvia, hemos caminado tanto tiempo en el desierto, ahora tenemos enfrente el río Jordán, aleluya, y no sabemos cómo pasarlo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que anda así, ¿no? Se va quejando de todo, se va quejando por lo que tiene, por lo que no tiene, por lo que hay, por lo que no hay, se queja de todo, aleluya. Pero sabe que nosotros, nuestra mentalidad de ti, de cada hombre de Dios, la mentalidad de una mujer de Dios, no es la mentalidad de la queja, sino que es la mentalidad de la victoria y de la bendición del Padre. Aleluya. Es esa mentalidad que nosotros tenemos. La inyección, ¿cómo se llama? La vitamina que nosotros le tenemos que dar, aleluya, al pueblo de Dios es la fe en sus vidas. Es por eso que el enemigo trata de cerrarnos la puerta, aleluya. El enemigo trata de cerrarnos la puerta de la iglesia. El enemigo trata de cerrarnos a la palabra del Señor y no, aleluya, que no quiere que se predique el evangelio. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? El evangelio, la palabra de Dios, es la que te va a inyectar fe en tu vida. Amén. Y si no tienes fe, es imposible agradarle al Señor. Aleluya. La Biblia dice que el Señor es el consumador de la fe. Aleluya. Jesucristo es el que consume nuestra fe. Y tiene que encontrar fe en nosotros. Tiene que encontrar fe. No puedes vivir, mi hermano, aleluya, asustado, aleluya, con el pensamiento que sales a la calle, ya te vas a pegar algo. No puedes vivir con esa mentalidad. No se puede vivir con esa mentalidad de que saliendo por ahí voy a pegarme con algo. No, sino que vamos a creerle al Señor de que la sangre de Jesucristo tiene poder. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a creerle a Dios de que la sangre de Cristo tiene poder y cada día nos cubrimos con la sangre de Cristo. Amén, papá. ¿Me está entendiendo, no? Por esa causa, aleluya, las personas tenemos que atrevernos a hacer algo más en este tiempo. Pero ¿cómo voy a hacer algo más en este tiempo si estoy encerrado? Puedes hacer. Dios te da la capacidad y la habilidad de hacer algo en la vida. De salir adelante. Tenemos que salir adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso que la vida de un cristiano es un continuo caminar y vivir en fe. Todos los
días tenemos que caminar en fe, no solamente cuando estás en la iglesia, no solamente cuando escuchas una palabra, no, todos los días, todo el tiempo nosotros tenemos que andar en fe. Aleluya. Cada día es una batalla para nosotros. Cada día es una lucha, una batalla tremenda. Aleluya. Y todos los días el Señor nos da la victoria en su nombre, en el nombre que es, aleluya, Cristo Jesús. En ese nombre nos da el Señor la victoria. Dios quiere ver en nosotros que cada día demos paso de fe y salir adelante. Uno de nosotros, personal, es esto. Aleluya. Entonces, este tiempo no puedo darme el lujo de decir estoy desanimado, desalentado. No, hermano. El diablo, el enemigo va a aprovechar esa situación y va a querer destruir nuestra vida, nuestra casa. ¿Sí o no? Por eso, hoy les llevo a mostrarles esta palabra. Dios nos lleva a mostrarnos la palabra para mantener una fe y para crecer en fe y para dar un paso de fe en nuestra vida. Bendito es el Señor. ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Te volviste flojo para orar, para leer la Biblia? ¿Hay pereza en tu alma? Solo quieres dormir, tienes todo el tiempo para leer la Biblia, prepararte. Solo queremos dormir, nada más. Estamos en cualquier otra cosa, hermano, y menos en la palabra del Señor, y menos en la oración. De esa forma, el enemigo fácilmente te saca de los propósitos. Fácilmente te saca de los propósitos. Número 1. Pon atención a la palabra de Dios. En el versículo 9 dice, 3:9, Josué 3:9 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová nuestro Dios. Acérquense y escuchen la palabra de nuestro Dios. Por eso que es importante poner atención a la palabra. Es importante no distraerse. Muchas veces damos pasos equivocados en la vida. ¿Pero por qué? Porque estamos distraídos. Porque no pusimos atención a la palabra del Señor. No pusimos atención a la palabra de nuestros apóstoles. No pusimos atención a la palabra y le escuchamos. ¿A quién le escuchamos? Le escuchamos más al amigo, le escuchamos más a la noticia, le escuchamos más a los familiares, le escuchamos más y empezamos a mirar el tiempo, aleluya, y a nuestras emociones. Le escuchamos más a nuestras emociones. Le escuchamos o miramos más el tiempo. Ay, hoy va a llover, no voy a salir. Hoy va a ser viento, no puedo hacer esto. Hoy va no sé qué va a venir y no puedo. Le escuchamos más a las cosas negativas que a Dios y a su palabra. Dice la palabra en 2 Juan 1:8, por favor. 2 Juan 1:8. Leemos en el nombre de Jesús. Aquí tenemos 2 Juan 1:8. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo. Fíjate bien lo que dice la palabra, ¿no? Dice, mirad por vosotros, por ustedes mismos, miren por ustedes mismos, para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Puedas recibir galardón completo, aleluya. Pero primero está diciendo, mirad por vosotros mismos. Cuidado que estés, aleluya, estés distraído. Cuidado que se distraiga tu espíritu, tu alma, tu vida se distraiga. Estés distraído en cualquier cosa, menos en las cosas de Dios, aleluya. Esté distraído con los pensamientos, aleluya, en cualquier cosa, y no esté conectado, aleluya, atendiendo las cosas del reino de Dios. ¿Y qué más dice? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de
a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo, dice la palabra. Está hablando de extraviarse. El diablo nos quiere que nosotros nos extraviemos, nos perdamos, aleluya. Y tanto tiempo de camino, de recorrer el camino de Cristo, ¿quedará en la nada? ¿Quedará en la nada? Lo vas a echar al río, lo vas a echar a la borda, todo lo que pasaste, aleluya, lo que viviste durante todo este tiempo, esas pruebas difíciles que los venciste, ¿lo vas a echar a la nada? Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Mira por vos mismo, por tu propia vida, aleluya. Mira por vos mismo. ¿Y qué más dice? Hebreos capítulo 2, verso 1. Un poquito más atrás, vamos al capítulo 2 de Hebreos. Aleluya. Dice la palabra. Gloria a Dios. 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pongamos más atención a las cosas del Padre, a las cosas del reino, a todo lo que el Padre nos enseñó y nos ayudó a entender durante todo este tiempo. Pongámonos más atención, mi querido hermano, mi querido amigo. Pon atención a lo que Dios te está hablando. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ponerle más atención a la palabra de Dios. Aleluya. Y no manejarnos en nuestros propios pensamientos. Y no manejarnos con el consejo de los amigos que, aleluya, si un amigo te dice: mira hermano, tengo problemas en el matrimonio, el amigo sabe lo que te va a decir: sepárate hermano, yo ya lo hice. Ese es el consejo del amigo. ¿Le vas a escuchar a esa persona o le vas a escuchar a Dios y Dios te dice: tienes que pelear por tu matrimonio? Amén. Gloria a Dios. El amigo te va a decir: abandonar tu casa, abandonar tu familia. Mira cómo yo vivo, mira en libertad y todo esto, tengo libre y hago lo que quiero. Eso te va a decir el amigo. Pero el Señor te va a decir: pelea por tus hijos, pelea por tu matrimonio, pelea por tu vida misma. No arruines las cosas que yo he bendecido. No lo eches las cosas que yo he bendecido. Aleluya. Pon atención a la palabra del Señor. Cuando no ponemos atención a la palabra del Señor, entonces andamos medio, aleluya, sin estabilidad. Andamos medio queriendo, no queriendo, vamos, no vamos. No, sino que tenemos que estar estables en el nombre de Jesús, con una estabilidad espiritual firme en el nombre de Jesús. Aleluya. Segundo, asegúrate que Dios vaya delante de ti en todas tus decisiones. Asegúrate de que Dios vaya delante de ti en todas tus decisiones. El versículo 10 y 11 de Josué capítulo 3 dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros. Aleluya. Y que Él echará de delante de ti, de delante de nosotros, al cananeo, al eteo, al heveo, al jerjeseo. Echará de delante. ¿Sabe quiénes son esos nombres? Los enemigos. Echará de delante de ti, dice la palabra. Aleluya. La palabra de Dios dice que el Señor estará en medio de su pueblo, en medio de tu familia, en medio de tus hijos, en medio de tu matrimonio. Dios estará. Asegúrate que Dios esté ahí. Debemos asegurarnos que Dios esté ahí. Josué está diciendo: el Señor va a estar con nosotros, en medio de nosotros, y nos va a echar a los enemigos. Aleluya. Porque cuando Dios está en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro matrimonio,
seguros de que Dios está ahí con nosotros. Bendito es el Señor. Por esa razón, aleluya, Josué dice, Él es el que va a echar a nuestros enemigos de ese lugar. Aleluya. Dios no nos va a dejar jamás. Amén. Dios nos va a seguir, aleluya, bendiciendo. Vas a continuar con su palabra. Pero sabe que una cosa, hermano, Dios no nos va a seguir a nosotros. Nosotros tenemos que seguir a Jesús. Nosotros somos los que necesitamos a Él. Nosotros somos los que tenemos que buscarle al Señor. Nosotros tenemos que estar, aleluya, haciendo de todo para que Él esté en nuestra casa y que Él habite en nuestra casa y que Él sea el Señor de nuestra casa. Aleluya. ¿Me entiende, no? Entonces de esa forma tu casa está protegida. Tu casa está bendecida. Tus hijos están bendecidos. Tu matrimonio está bendecido. Aleluya. Bendito es el Señor. Y lo tercero, mi amado, lo tercero es que tenemos que transformar nuestra fe en acción. En el verso 13 al 16, leemos por favor, verso 13 al 16. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, dice, se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a detener en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Y cuando los llevaban el arca, entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Aleluya, miren lo que dice. Tenemos que transformar nuestra fe en acción. Imagínense si este pueblo no haya hecho caso. Tenía que mojarse los pies de los sacerdotes, aleluya, y dar ese paso de fe y creer de que Dios iba a abrir camino en esas aguas. Ese río se iba a separar y que Dios abría un camino en seco para que su pueblo pueda cruzar. Imagínense. Pero había una dirección del Padre, había una obediencia en que el pueblo tenía que cumplir, los sacerdotes tenían que cumplir. Aleluya. Y dice que los sacerdotes entraron, se animaron, aleluya, y dieron ese paso de fe, lo que se necesitaba y lo que se necesita para nosotros. Cuando los sacerdotes mojaron sus pies, en ese mismo momento, aleluya, dice que las aguas se detuvieron. Se detuvo las aguas en un montón, aleluya. Y los sacerdotes vieron la gloria del Señor por un paso de fe. Aleluya. Por un paso de fe. Bendito es el Señor. Iglesia de Cristo, mójate los pies en el río de la fe. Entra en el río del poder de Dios. Entra en las aguas del Espíritu Santo. Mojate tus pies, aleluya. ¿Sabe qué? Deja de pensar en la duda. Deja de ser incrédulo. Dejemos la incredulidad y empecemos a tener fe en el Señor Jesucristo. Amén, aleluya, papá. Imagínense el pensamiento del pueblo o de aquellos sacerdotes. Iba a ser, ¿y si no se divide el agua? ¿Y si no se detiene el agua?
Hasta hoy se estaría hablando diciendo, este pueblo no pudo cruzar el Jordán por su incredulidad. Hasta hoy se estaría escribiendo esa palabra. Y nunca haya sido Israel un conquistador. Aleluya. Y nunca haya sido Israel, aleluya, un pueblo de conquista, si no haya cruzado este Jordán. Nosotros necesitamos hacer algo. Deja de pensar con dudas. Deja de pensar con incredulidades. Aleluya. Dejemos de pensar de que mañana te vas a morir. No, no te vas a morir. Dejemos de pensar de que te vas a enfermar. No te vas a enfermar. Tú eres más fuerte que el roble. Aleluya. Porque Dios te hizo así. Más fuerte que el roble te hizo el Señor. Deja de pensar que no te va a ir bien mañana. Deja de pensar de que mañana van a sufrir tus hijos, tu familia, todos van a sufrir. Deja de pensar en eso. Ay, pero pastor, miremos la realidad. No, hermano, el día en que tú mires la realidad vas a perder. Amén. Mira las cosas en fe. Conquista las cosas en fe. Conquista en tu corazón. Conquista en tu espíritu. Conquista primero adentro. Y cuando esté conquistada adentro, afuera será fácil conquistar las cosas que tú estás esperando. Aleluya. Será fácil conquistar lo que tú estás esperando mañana. Tener una buena familia, un buen esposo, una buena esposa, un buen matrimonio. Aleluya, un buen trabajo. Pero primero conquistar aquí adentro. Hay que conquistar aquí adentro primero para poder conquistar por fuera. Y por fuera ya es pan comido, ¿no es cierto? Amén o no amén. Es pan comido por fuera. Pero primero conquista por dentro. Aleluya. Si tenemos esa mentalidad de duda, la mentalidad de incredulidad, aleluya, nunca vamos a conocer la verdadera capacidad de fe que tenemos cada uno de nosotros, porque tenemos una capacidad, aleluya, de fe, porque a todos se nos dio la fe, dice el Señor en su palabra. A cada uno se nos dio la fe, aleluya, y esa fe tiene que crecer cada día. Esa fe tiene que conquistar cada día. Tú tienes que ver la gloria de Dios todos los días a través de la fe, aleluya, a través del creerle, a través de salir a la calle, a través de ir a trabajar, a través de estar en cualquier lugar. Tienes que ver la gloria de Dios a través de esa fe en el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo, hermano? Aleluya. Hasta que no des ese paso de fe y entres en las aguas, no puedes ser un conquistador. No puedes ser un conquistador. Aleluya. Tienes que mojarte los pies. Mojarte los pies en el nombre de Jesús. Amén o no amén. No te distraigas, sino concentrate en lo que el Padre te está dando en este tiempo. Y número 4, con esto terminamos, hermano querido. Atrévete a caminar por un camino nuevo. Miren lo que dice el versículo 2 hasta el 4. Dice, capítulo 3, versos 2 y 4. Dice, después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Miren lo que dice el verso 4. A fin de que sepáis el camino por donde pasar. Por donde, aleluya. A fin de que sepas el camino por donde habéis de ir, por cuanto ustedes no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Aleluya. ¿Qué dice? Atrévete a caminar por un camino nuevo. El pueblo de Israel jamás había caminado por esos caminos. Por eso le dice, cuidado que se desvíen para otro camino. Cuidado que se vayan para otro lado. Ustedes levántense cuando el arca del pacto y los sacerdotes empiecen a caminar. Ustedes levántense para que no se desvíen del camino, porque ustedes no conocen todavía ese camino. Aleluya. ¿Qué significa eso? Que no nos desviemos de la palabra del Señor, que no nos desviemos de su presencia, que no nos desviemos, aleluya, de las escrituras, sino que mantengamos ese espíritu,
aleluya, de unidad, ese espíritu de obediencia, gloria a Jesús, que cuando tus pastores, tus apóstoles te digan, vamos a hacer esto, vamos a ir para tal lugar, vamos a evangelizar y vamos a trabajar de esta manera, de esta forma, entonces tú estés firme, tu familia esté firme, tu matrimonio esté firme, aleluya, para poder hacer la obra del Señor. Y no te desvíes por otros lugares, no te desvíes por otros lados, sino que estés conectado con tu casa, estés conectado con tus padres, estés conectado, aleluya, con el Señor cada día. Bendito es el Señor. Los milagros suceden cuando descansamos en el Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, aleluya, dígale a la gente que se recueste en obediencia. En obediencia, los discípulos, aleluya, fueron y le dijeron a aquel pueblo, recuéstense. Cuando recibieron el milagro de los 5,000 panes para 5,000 personas y sobró 12 cestas, dice la palabra. Porque para que venga un milagro, vamos a descansar en el Señor. Aleluya. Pero hay que atreverse, mi querido hermano, a caminar por un camino nuevo. En ese camino nuevo que Dios nos muestra ahora en este tiempo. Un camino diferente, hoy un ambiente diferente, aleluya, todo diferente, todo está cambiado, ¿no es cierto? Todo diferente, pero en todo eso lo diferente, Dios tiene un camino que ha marcado para usted y para mí y para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Aleluya. Con esta palabra quiero dejarles en esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a leer, por favor. El libro de Efesios capítulo 2. Y dice la palabra del Señor. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia tenemos la salvación. Aleluya. ¿Cuál es tu condición en este tiempo, mi querido hermano? Tu condición de vida, ¿cuál es ahora? En tu vida moral, espiritual, social, familiar, vida de fe. En nuestra vida de fe tenemos que atrevernos a dar ese paso de fe. No te olvides que Dios está delante de ti.